Saludos a todos, mi nombre es Alfredo Avendaño Arteaga, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy voy a exponer una charla formativa sobre las normativas en las cuales el Estado ecuatoriano garantiza los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Un tema en específico que hablaremos en un video posterior es el oversharing. Para hablar nosotros de derechos digitales tenemos que primero esclarecer o definir los derechos humanos. Y para eso nos basaremos en la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se recogen los derechos humanos que fueron una lucha constante durante años para que sean reconocidos, no solamente a nivel mundial, sino también en cada uno de los países de los que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en el ámbito digital, los derechos humanos se extienden a la parte digital, al entorno digital. ¿Cuál es el objetivo de estos derechos digitales? El objetivo fundamental es garantizar el acceso de todas las personas al Internet y promover el uso correcto del Internet o de la red como un bien común. Por ejemplo, en el Internet existe el derecho a la libertad de expresión, o debe existir el derecho a la libertad de expresión, el derecho a tener una seguridad digital, el derecho a la intimidad de las personas, el derecho a la protección de datos de los menores en Internet. Entonces son algunos de la Declaración de los Derechos Humanos que ahora pasan a formar parte de un entorno digital. Pero nosotros, para tener una base y hablar sobre derechos, tenemos que hablar sobre un ciudadano, en este caso un ciudadano digital. ¿Y qué nos da esa proyección? Una ciudadanía digital. Nos podemos acercar al concepto de ciudadanía digital entendiéndolo como un conjunto de individuos que, si bien no desarrollan sus actividades profesionales, económicas o sociales en un espacio geográfico determinado, es decir, no tienen un local donde realizan sus actividades comerciales, no es una superficie física en la cual se comparte información. Depende el ciudadano digital de las tecnologías de información y comunicación como escenario de interacción, donde los ciudadanos se convierten en acreedores de derechos y de unas responsabilidades propias de una sociedad. La ciudadanía digital básicamente nos da identidad dentro de un entorno digital. Entonces, ¿qué es la identidad? La identidad son las características que nos presentan ante los demás. Y la identidad digital son las características que construimos y se fundamenta en lo que compartimos de nosotros, fotografías, videos, textos, lo que compartimos de otras personas. Y también se crea la identidad digital en base a nuestras opiniones, en base a todo lo que nosotros vayamos proyectando en un entorno digital. Con esto nosotros dejamos una huella digital, es decir, cuando nosotros compartimos alguna información, alguna publicación en el Internet, en las redes sociales, estamos dejando una huella digital, lo que marca después una reputación online, es decir, la reputación online es lo que piensan los demás sobre la información compartida en el Internet. Y a eso es a lo que nosotros debemos tener cuidado, a tener una buena reputación en el Internet. El tema específico, el oversharing, básicamente consiste en compartir en Internet, redes sociales, Twitter, blogs, entre otros, determinados datos personales que tienen que ver con la vida familiar y personal, y que otros pueden no necesitar o simplemente no quieren saber o conocer. Debemos tener cuidado entonces en el momento que compartimos esa información, porque el problema surge cuando se hace un uso excesivo, descontrolado e inconsciente
sin tener en cuenta los potenciales receptores de la información. Y se agrava aún más cuando son los padres y madres de familia los emisores y la información que se transmite se refiere a los hijos e hijas, sin recabar que con esas prácticas pueden vulnerarse derechos de los que son titulares. Básicamente, entonces, en el ámbito de las leyes, en Ecuador, en nuestro país, existe la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En el artículo 23, Derecho a la Educación Digital, se define que las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento en estricto apego a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y libertades individuales con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. Entonces, el artículo es claro en este sentido. Debemos tener todos una educación digital, saber qué es lo que nosotros debemos compartir, qué es lo que debemos informar, para no después, con esta información, sea mal utilizada en nuestra contra, sea utilizada por personas inescrupulosas que nos quisieran hacer daño o, tal vez, cometer un delito en nuestra contra. La Ley Orgánica de Datos Personales, también en el artículo 45, dispone que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que les afecten. Debemos tener en claro que cuando nosotros compartimos alguna fotografía de nuestros hijos, de algún familiar, serlo consciente por la forma en que la vamos a compartir. Es decir, cuál es el trasfondo de la publicación que nosotros vayamos a hacer, sea un video, una fotografía o la información, porque como decimos, puede ser utilizada negativamente. No quizás en este momento, pero con el tiempo se puede dar esa situación y por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Nuestros niños deben tener ese respaldo de los padres en el sentido de protegerles física y psíquicamente. Y si una fotografía llega a la red social, debemos tener nosotros conciencia de cuál será ese fin de esa fotografía, de que a lo mejor esa fotografía, ese video, esa información no sea mal utilizada. O a su vez también que esa información que nosotros compartimos no necesariamente sea del agrado de todos o del gusto de todas las personas. En el artículo 66 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales también se establece en el literal 19 el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Debemos tener cuidado en la publicación que realizamos en Internet referente a nuestros datos personales. También el Código Orgánico Integral Penal se manifiestan los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. El artículo 178, en violación a la intimidad, dispone que la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Claramente se establece, se dispone en el artículo 178 del Código Orgánico Integral las sanciones respectivas cuando una persona, sin contar con el consentimiento o la autorización legal de otra persona,
accede, intercepte, examine y retenga, grabe, reproduzca y difunda por cualquier medio de comunicación, por cualquier medio, por cualquier soporte informático e información que no tiene autorización para poder ser difundida. Entonces, esa falta será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Hay que tener en cuenta que el Código de la Niñez y Adolescencia también dispone en su artículo 251 las infracciones contra el derecho a la intimidad y a la imagen. Serán sancionados con la multa señalada en el artículo 248 del Código, y en el literal 4 se establece: los que utilicen la imagen de un niño, niña o adolescente en cualquier medio de comunicación o recurso publicitario sin la autorización expresa de este último o de su representante legal, y las personas naturales o jurídicas que distorsionen, ridiculicen o exploten a través de cualquier medio la imagen de los niños, niñas o adolescentes con discapacidad. Entonces hay que tener mucho cuidado el momento de uno cuando va a difundir o va a compartir la publicación de algún niño el cual puede ser vulnerado su imagen en el sentido de ser afectado psíquica y psicológicamente. En conclusión, tenemos que el Estado ecuatoriano protege los derechos de los niños, niñas y adultos. Los derechos digitales los protege porque, como ya dijimos, los derechos humanos, en este caso, hablando del ámbito digital, se extienden al entorno digital. Por lo tanto, el Estado protege los derechos humanos. Pero también debe haber una corresponsabilidad. Cada publicación que nosotros hagamos en Internet refuerza o denigra nuestra identidad digital, nuestra reputación online. Y debemos ser conscientes de los efectos negativos o positivos que resultarían de una publicación en el mundo digital, en el Internet. Debemos ser conscientes que esa publicación nos puede traer consecuencias civiles y penales. Y ante aquello debemos ser cuidadosos con nuestro actuar, y aún más los jóvenes y los niños. Hemos tomado referencias del Código Orgánico Integral Penal, del Código de la Niñez y Adolescencia, de la Constitución de la República del Ecuador, de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de algunos textos de científicos, de autores que hablan sobre este tipo de derechos digitales que se están actualmente en auge, y especialmente en nuestro país. Es todo lo que puedo dar en esta charla y les agradezco por la atención respectiva. Gracias.